hablamos de estadios. Aquí hablamos de las partes del cuerpo que están comprometidos según la zona del vermis afectada. Y propiamente las estrategias de tratamiento de consideraciones terapéuticas, ya las vamos a ver en la diapo. Estrategias de movimiento cognitivo, ya sabemos a qué nos referimos. Señalización, el ejercicio referido a control motor, el tono, postura y equilibrio, modulación del acto motor, inervación recíproca, predicción de posiciones, lo que es anticipación del movimiento, procesos de aprendizaje de patrones nuevos, percepción visual espacial, fluencia del lenguaje, ayudas y agentes físicos. Indicación de plan de tratamiento específico en respuesta a los objetivos. También ejecución del plan de aplicación de técnica, reevaluación y consideraciones y aplicación a un caso. Entonces vamos a hacer esa presentación. Aquí está expuesto ropa de laboratorio y algunos de los materiales a usar, ¿ya? Pito, cintas de colores, que es lo referido al tirro, aros de colores que ya les mencionábamos, conos, palo de escoba con adición de peso, muñequera y tobillera con peso, huellas para piso y cinta métrica. De las huellas, por favor, ustedes en su casita midan 6 metros. Y en 6 metros, o 3 metros lo vamos a dejar, porque el salón no sé qué tan grande es y todos vamos a marcar el piso. En 3 metros de distancia en línea recta, no sobre la línea, pero sí para que midan los 3 metros, hagan su zancada normal, ¿ya? Y en su zancada normal vayan poniendo las huellas. En esos 3 metros, creo que 3 pares de huellas les pueden ajustar. Entonces, entre 3 a 4 pares de huellas individualmente que hagan de cartón y de colores primarios, excelente para el ejercicio de laboratorio. Muchas gracias. Pasamos ahora a la presentación, por favor. Es síndrome cerebeloso. Enseñe si no le cambiamos la última o la primera. Pero, ¿será que no le cambiamos? Esa. Ya me había asustado. Creí que la primera diapo no la había cambiado. Muy bien. Gracias. Entonces, esta presentación la vamos a agotar y van a ver que tiene similitud con lo expuesto en la mañana. La siguiente. Las manifestaciones cardinales no aparecen ahí en la diapo, para no ha cargado, ¿o sí? Creo que no aparece. Bueno, ahí hacía aquellos, ¿se acuerdan? De ataxia, dismetría, hipotonía, bueno, disartria, a eso se refería. Pero aquí está. Como hipotonía, recordamos una característica propia del síndrome cerebeloso. Proximal en extremidades quiere decir que la hipotonía, por no tener una muy buena fijación, los músculos proximales, y se los mencionaba en la condición de salud, tanto a nivel de hombros como de cadera. Entonces, precisamente en esa proximidad débil, hipotónica, el paciente, ¿qué es lo que no va a tener? No va a tener una buena estabilidad proximal. Y con una pobre estabilidad proximal, por ende, el control voluntario de todo el miembro, tanto miembro superior, miembro inferior, fuese somatotópicamente de un lado del cuerpo
solo arriba, solo abajo o globalmente esté afectado el paciente, entonces esa falta de estabilidad a nivel proximal no va a permitir que el paciente tenga un control de un movimiento con suavidad, con buena intensidad, con buena velocidad, porque va a estar, como decimos, en buen salvadoreño, aguadito, ¿verdad? En la parte proximal. No es la hipotonía que sufre el paciente con ACV, que en sus primeras etapas es hipotónico o flácido, no. Y no pasa espasticidad. Se mantiene ese tono bajo en las partes proximales según el vermis afectado y representado en el cuerpo del paciente. Va a estar afectado el reflejo de estiramiento, aquel que al estímulo propioceptivo, interoceptivo o exteroreceptivo no va a reaccionar el músculo, lo que nosotros conocemos como reflejo miostático, ¿verdad? Tampoco puede que llegue a una arreflexia o una hiporreflexia, es decir, no responda para nada el reflejo o mínimamente. Y tengamos reflejos pendulares. Recuerdan un video en el cual al paciente se le hace el reflejo rotuliano y el P queda en balanceo cuando la respuesta normal es que se dé una flexoextensión inmediata, rápida y brusca del miembro inferior. Sigamos. Segundo signo cardinal, la ataxia propiamente dicha, definida como la incoordinación para realizar movimientos en forma ordenada, porque ya dijimos que A es sin, taxia, orden, sin orden. ¿De qué otros trastornos vamos a tener? Bueno, cuando hacemos las pruebas de dismetría, nos vemos que él falla en dirección. Cuando hacemos de didiadococinesia, vemos que falla en la velocidad o la intensidad. Cuando se le dice más rápido, los movimientos alternos, el signo de rebote también intenso, pero no el propio, porque no permite que él pueda frenar en el movimiento en que el examinador frena el movimiento. Aumento de una base de sustentación y un trastorno de la marcha. Una marcha que puede ser en estrella. Yo tuve una paciente que me dijo, ay, yo siento que camino como araña. ¿Recuerdan cómo caminan las arañas, verdad? Entonces, así me decía ella. Ese trastorno de la marcha en el cual el paciente se va hacia los lados, lo veíamos en los videos, y también puede tender a caerse, abre los brazos, amplía la base de sustentación y tiene un gran riesgo de caídas. La disartria, como un problema de articulación, lenguaje y prosodia. Les decía en la clase también que es un paciente que puede leer de forma monótona, no hace pausas, no respeta comas, puntos, signos de admiración. Si yo lo pongo a leer un poema, una noticia del periódico, o él me está contando algo del día, pues va a ser así, monótono, en un solo sentido, sin intensidad, sin ritmo. Temblor cinético, es decir, allá el Parkinson está en reposo, se mueve y el temblor disminuye o desaparece. Él no, está en reposo, no hay temblor, aunque vieron algunos videos en el que el paciente sí los tiene. Son cuadros a veces combinados con otros problemas. Pero de por sí, el paciente con síndrome cerebeloso tiene ese temblor mientras se mueve. Por eso se le llama de intención. Al movimiento voluntario viene ese temblor. No lo contamos en Hertz, no lo dice la bibliografía. ¿Por qué? Porque no es tan predecible como el del Parkinson, ¿verdad? Predecible, medible y signo de descarte para decir que es Parkinson. Aquí, pues, como puede estar afectado, cabeza, ojos, tronco, miembros superiores, miembros inferiores. Y la disfunción oculomotora, ya sabemos que es el nistagmus, un problema de los ojos de amplia dirección, bien puede ir convergente hacia el centro o divergente hacia los lados o hacia arriba y hacia abajo. Y siendo esa dismetría oculomotora, pues cabal, el paciente
Nuestra vista es un buen referente para ordenar nuestra postura, para dirigir nuestros movimientos, para actuar con el miembro superior con precisión, una motricidad fina. Ejemplo, la escritura. Si yo no tengo ese receptor visual, esa ayuda visual, pues la letra L va a salir como muy, muy grande. En cambio, y por también la hipotonía es puesta en las proximidades de las articulaciones, como el hombro. No va a haber una buena estabilidad en hombro, pues lógico, la motricidad fina en la escritura se verá afectada. Con la distribución somatotópica, hemos hablado que hay síndrome de vermis rostral, caudal, de hemisferio cerebeloso y de síndrome pancerebeloso. Veámoslo. Esto solo es una repetición. Sigamos. Siguiente. Siguiente. Como que se fue bien abajo. Que creo que mi internet está lento, por eso Ay, sí. Sí, yo la entiendo porque ese es el problema que yo tengo. Ustedes me dicen si lo que estoy hablando está correspondiente a la diapo que ustedes vean. Vamos con la representación somatotópica, de acuerdo al vermis, la zona afectada. ¿Alguien le ayuda a la compañera? Ella ya nos ayudó en la introducción. Ese es el problema que yo precisamente tengo, por eso he pedido auxilio para los que entraron después. Andrea María. Bien, Caterina. Cabal, esa. Entonces, ahí teníamos la representación, ese triángulo, ese rectángulo amarillo, según la zona del vermis que se ve afectada. Si es el vermis rostral, decíamos, un paciente que va a estar afectado en los miembros inferiores. Entonces, esa hipotonía se va a ver representada en proximal a las caderas, por ende la inestabilidad de miembros inferiores, por ende el balanceo que va a tener a la marcha, por eso dice trastornos de la marcha. La ataxia en miembros inferiores, por eso tiene 3 crucitas, ¿verdad? El tronco pues estará en el tronco inferior más afectado, no así en los miembros superiores. Entonces, esa es la representación que habíamos visto. Esto solo es para que recordemos cuáles son las manifestaciones y el compromiso a nivel topográfico que el paciente, cómo se va a distribuir la ataxia, el tono en el paciente. Entonces, el paciente con síndrome de vermis rostral no va a tener afectación de lenguaje con la disartria. En cambio, el de vermis caudal sí. ¿Entienden ese esquema ahora, verdad? Más que antes, más que la primera vez. Siguiente. Cuando es el hemisferio cerebeloso el afectado, sabemos que del lado que esté afectado, no cruzado, va a ser el mismo lado el que se va a representar a comprometer. Entonces, un hemisferio cerebeloso es afectado, el lado que esté afectado, tanto en la parte posterior como anterior, se va a representar en un hemicuerpo, el mismo lado afectado. Y el pancerebeloso, pues como que es el más complicado, ¿verdad? Porque vean que tiene todo el menú de un problema cerebeloso. Un paciente muy, muy afectado en esa condición. Siguiente.
Ya los signos cardinales ustedes los van a sumar. Con las funciones del cerebelo, siempre se le ha interpretado como una estructura que ve la coordinación del movimiento, pero miren todo lo que nos ayuda el cerebelo. Control motor, mantener postura y equilibrio, fluencia del lenguaje, procesos del aprendizaje de patrones motores, coordinación, ajuste y corrección del juego muscular antagonistas-agonistas, regulación del tono, modulación del acto motor, predicción de posiciones, percepciones visuales espaciales y por ende, no porque sea el mismo cuadro del Parkinson, pero resulta que según estudios y expertos y la evidencia, muchas de las estrategias han funcionado. Por eso van a ver cómo se pudieran decir como un denominador común algunas de las estrategias terapéuticas que veíamos por la mañana. Sigamos. Todo esto es repetición. Entonces, las estrategias de tratamiento. Bueno, consideraciones, lineamientos terapéuticos en pacientes con síndrome cerebeloso. Quiere decir, aquel cuadrito que teníamos tomado en celeste, que está en el libro de Stock, hay un capítulo, ¿verdad?, que está propio del Parkinson, pero esas pautas o principios o consideraciones se pueden retomar en él. Entonces, sigamos más adelante, están más definidas, eso ya lo leíamos en la guía y aquí está, miren. Entonces, ¿qué vamos a ver? Dice que tiene que haber tranquilidad. Lógico, el paciente no se sabe mover, todo el mundo le ignora, si hay un cuidador, como no creen que como no habla, no entiende, o anda borracho, o está retrasado, la persona crea ansiedad. Y no, imagínense nos pasara a nosotros, el paciente con ansiedad. Entonces, la tranquilidad es una consideración. No quiere decir que no la vamos a tomar en el Parkinson, ¿cómo no? Se fijan que esta ansiedad también allá en el Parkinson, además del medicamento, la situación en sí, el impedimento en sí, la cronicidad en sí, y que el paciente cuando acaba la luna de miel ve que los síntomas van empeorando y sus capacidades se van reduciendo y se van anulando, igual es el paciente cerebeloso. Así es que nosotros seamos un medio, que la terapia sea un medio, que el ambiente sea un medio y el contexto sea un medio que a él le brinde tranquilidad. Atención, igual. No es que el paciente no pueda prestar atención, que tenga problemas en atención voluntaria, involuntaria o que la pierda rápido. No. Lo de la atención quiere decir que nosotros vamos a concientizar al paciente y nosotros también, ¿verdad? A concientizarlo la necesidad que preste atención a las indicaciones que le vamos a ir dando. Porque aunque parezcan sencillas o muy complicadas, como el ejercicio que hacíamos en la mañana de la secuenciación del movimiento, de hacer actos motores con una conciencia, por decirlo así, o conscientemente planificando una actividad, algo tan simple como llevarse un vaso de agua a la boca. Pero vamos a ver que puede ser una técnica que al paciente mientras lo hace, mientras él presta atención a lo que está haciendo, puede que como estrategia le ayude a minimizar ese temblor cinético mientras realiza la actividad. O la movilidad, como decimos, aquí en fisioterapia nos vamos a enfatizar al movimiento corporal humano. Por eso el recuadrito allá del tono, del equilibrio, de la postura, de la planificación y secuenciación motora. Y en TO, pues vamos a integrarlo a otros aspectos. Adición de peso. Reitero lo que dije al final de la mañana. La adición de peso es un principio en común tanto para la enfermedad de Parkinson como para el síndrome cerebeloso.
El principio que conlleva o el objetivo por el cual se predice o se coloca o se prefiere es porque esa adición de peso va a dar una estabilidad. Otra idea es la fijación. ¿Cómo vamos a realizar esa fijación? Bueno, tomen nota. Una venda ancha elástica, preferiblemente de unas 3 pulgadas. No importa que sea usada, pero que sea limpia, ¿verdad? En su material de laboratorio. Esa venda la vamos a aprender a colocar. Es fácil hacerlo en los miembros superiores. A nivel proximal, un vendaje que dé estabilidad, principalmente en el problema cerebeloso. Se lo vamos a demostrar, ¿ya? La estabilidad y la adición de peso a nivel proximal va a facilitar al paciente esa fijación en miembros, en hombro o cintura escapular, y la adición de peso en la muñeca con un brazalete o en miembros inferiores a nivel de tobillo con el mismo brazalete, ahí ya se llama tobillera, ¿verdad? O con almohadillas, no sé si las elaboraron con el ACB, si elaboraron esas alpargatas que le llama el licenciado Elvis, las elaboraron, jóvenes, de adición de peso. ¿Las tienen? No, No. Bueno, entonces almohadillas también que lleven peso, pueden llevarlas, o donas o aros que tengan peso, las llevan y vamos a ver cómo las podemos utilizar para que ustedes tengan una idea en ese aspecto. Considerar los principios de concentración, precisión y repetición para mejorar la dirección, duración e intensidad. Ojo, insistimos, esto no es por un problema cognitivo. Esto es para hacer el movimiento que lo automático se perdió, que lo predecible se ha perdido. Entonces, el paciente, entre más consciente esté de una secuencia que quiera realizar, pues mejor. De ahí que más distractores, órdenes dobles, le estoy ordenando por decir así, pero no es mandar, ¿verdad? Pero le estoy indicando más bien que haga un acto motor, pues debe estar concentrado y dirigido a lo mismo. De ahí que los materiales y el ambiente y el entorno yo también lo tengo que preparar de acuerdo a la demanda que le vamos a exigir a ese paciente. Pautas para los ejercicios. Deben hacerse de forma lenta y exacta. A veces yo me equivoco y le digo, no, permítame, no era así. No, yo tendría que estar muy clara en la secuencia del movimiento con la que voy a hacer. Lógico, yo puedo hacer alguna adecuación en su momento si veo que el paciente lo puede hacer. Si yo lo había planificado en 6 pasos, si él lo hace en 4, pues mejor. Pero si veo que él, por su problema de inestabilidad, por su problema de hipotonía, por su problema de temblor, no lo puede hacer, o su falta de equilibrio y coordinación, tal vez tenga que segmentar el movimiento en más partes, ¿verdad? Entonces, lenta y exacta, eso quiere decir que ustedes ya predicen la respuesta que el paciente me va a dar. 10 repeticiones por cada ejercicio. No sé si ustedes se han interesado en saber por qué él dicen, vaya, va a ser 8 movimientos. 8 hacia arriba, 8 hacia abajo. ¿Por qué? Bueno, según la Asociación de Fisioterapeutas, el 8 era un número, ¿verdad? Que al paciente le permitía no olvidarlo. Entonces, 8 para acá, 8 para allá. Pero acá la indicación es que sean 10. No menos, puede ser, sí, de 8 a 10, pero no más de 10. Por aquello que hemos hablado de la tranquilidad y la seguridad del paciente. Además que la fatiga es algo que tenemos que evitar. Hemos visto que algunos de los pacientes, según la zona afectada, pueden tener escoliosis y eso también va a tener un problema respiratorio y por ende la gasolinita que entra al cuerpo y al músculo, que es el oxígeno, no estaría en la demanda adecuada. Tiempo de descanso entre ejercicios de 30 a 60 segundos.
Y esta es una pauta también para el Parkinson. ¿Por qué? ¿Qué podemos hacer en ese espacio? Podemos hacer las respiraciones dirigidas. Mete aire por la nariz, saca por la boca. Mete por la nariz, saca por la boca. De forma lenta, para que el paciente, además que descansa, está mejorando también esa parte que se verá comprometida en los estadios más tardíos. De ejercicios fáciles a difíciles. El paciente va a ir ganando ese control, esa coordinación, no porque la va a recuperar, me refiero al hecho de que va a cumplir las pausas y el orden que usted le haya esquematizado. De forma rápida a lenta, miren qué interesante, porque precisamente el problema de disdiadococinesia o adiadococinesia es lo que el paciente con los movimientos alternos. Así es que le vamos a pedir que lo haga de rápido a lento. Esa va a ser la inversión con la que vamos a realizar los movimientos. De ojos abiertos a cerrados, precisamente porque lo vestibular y lo propioceptivo se ven afectados, vamos a tener que trabajar en esas vías. Dar esa información sensorial en el problema sensitivo, cerebeloso y vestibular. En cualquiera de los tipos vamos a ver que es necesario trabajar la propiocepción, el vestibular y lo visual. Desde boca arriba, sentado a de pie. Es decir, que en todas las posiciones fundamentales, si el paciente permite cambiar de una posición a otra, y ahí está el esquema, miren. No todo se va a hacer acostado si el paciente se puede parar, pero si no se puede, pues ni modo, va a ser en la mesa terapéutica, ¿verdad? Si se puede parar aún con asistencia, como está la ilustración en la izquierda superior, pues ahí están. Una andadera de base amplia. Pueden ver en las muñecas, el señor de la camisa roja tiene la adición de peso. El terapeuta está muy cerca al centro de gravedad del paciente, orientado a estar presto, lo ha asegurado también de la cintura. Más adelante vamos a ver que hay unas cintas. Si alguien las tiene, esas cintas de asistencia para levantar y asegurar a un paciente también. Si no, les vamos a llevar una como modelo y ustedes las pueden hacer. Las venden, ¿sí? Y es un auxiliar muy grande. Si el paciente se me va para abajo, yo no lo voy a colgar. No, mi brazo no va a tolerar todo el peso de un paciente, por muy delgado que sea. Pero al menos le voy a ayudar y junto con él me voy para abajo. Y lo que hago es amortiguar la caída. Si está bajo mi supervisión y mientras yo le estoy trabajando. Las huellas, miren, el paciente ahí él solo es capaz de hacer algunas pruebas de equilibrio. No está tan afectado, pero el terapeuta está de cerca. Ahí ha usado una huella de FOMI, es un número para llevar una dirección del movimiento. Las alfombras. Miren esa alfombra acolchada. Hay unas alfombritas de FOMI, de letras también. Pueden utilizarlas o una almohadilla plana o una esponja de 1 pulgada. Y eso da inestabilidad. ¿Por qué? Porque la inestabilidad que le estoy ocasionando pues va a favorecer que él tenga un control en su movimiento, según la afectación que tenga, ¿verdad? Entonces, esta es para ilustrar las posiciones fundamentales del paciente. Esta es otra en la cual una paciente que vamos a ver más adelante está muy afectada y vean, tiene los arnés, su tronco está comprometido, sus miembros inferiores están comprometidos, está ahí sostenida con el arnés frente al espejo. El espejo es un buen referente. ¿Por qué? Porque la visión ayuda. Si ella se ve que está de lado, se ve que está muy inclinada, que está muy hacia atrás, aunque tenga el nistagmo, puede darle una orientación de cómo alinear su cuerpo.
Y vean los tobillos. Los tobillos están esas pesas que dan estabilidad. Y el terapeuta, pues ahí está, pendiente. El arnés es un auxiliar muy grande, muy eficiente, más bien dicho, para evitar la caída. Si se llegara a caer, pues va a quedar colgadita, ¿verdad? Siguiente. Luego vamos a ver esos videos. Entonces, de las estrategias de movimiento cognitivo. Ahí hay esas ilustraciones, como decían, lo han visto en lesión medular. Hay una secuencia de movimiento. Claro, aquí habla de los nervios y las raíces que están o no afectadas y a dónde tiene más valores musculares. Se habla de tiene brazos, no tiene un brazo, tiene piernas o no, ¿verdad? Tiene tronco. Pero eso es lo que refiere es la secuencia. Entonces, ya lo vimos en la mañana, que es descomponer las secuencias de movimiento complejo en partes elementales sencillas. Y un paciente cuando está encamado, cuando a los que vamos a ir al hospital, bueno, ya vimos que vamos al Rosales, quienes vamos, el paciente está encamado. Si va a estar en UCI, si va a estar porque tiene una crisis de dolor o asociada a una condición de salud que le hace ir al hospital, pues vamos a tener que recordar esa secuencia. En poco espacio, con pocas habilidades del paciente, con poco o con mucho compromiso, más bien dicho, tenemos que aprovechar lo que el paciente puede hacer. Entonces, a partes muy sencillas, ¿cómo le vamos a decir? Mire, se va a girar, pero nosotros tenemos que ordenar y decirle, mire, la cabeza primero, la cintura o sus hombros primero, su brazo primero, su pierna, y usted le acompaña. Entonces, a eso se refiere. Y él va a tomar, si él ve que el movimiento es efectivo, que gasta poca energía y logra realizar el cambio, pues como todos, algo que ayuda siempre se hace, ¿verdad? Entonces tenemos que tener muy claro cómo se hace un movimiento normal, de dónde empieza el movimiento, cuáles son los componentes de movimiento. Va a mover la cabeza hacia qué lado, la va a extender, el tronco superior, hacia dónde lo va a dirigir, etcétera, etcétera. Son ustedes los que conocen el movimiento normal y así lo vamos a dirigir. Organizar las partes elementales en orden secuencial y lógico. Por eso les mencionaba, ¿verdad? Que no le vamos a decir, no era así. Yo estaría haciendo una interrupción o una pausa que no le va a favorecer. Utilizar un ensayo mental previo. Tengo el esquema mental de cómo voy a organizar. Realizar cada parte elemental por separado, acabando idealmente en una posición de reposo estable desde la que poder iniciar al paso siguiente. Y esto va referido en las posiciones fundamentales, ¿verdad? Lo hago en supino, lo hago en lateral, lo hago en semisentado, lo hago en sentado largo, en sentado corto, con amplia base, lo llevo arrodillado, a semi-arrodillado, lo llevo a de pie, lo dejo estático, porque si se fijaron hay posición bípede estática, ¿verdad? El equilibrio estático y el dinámico. ¿Será que el paciente va a poder estar en una silla con respaldo, con apoyabrazos? ¿Siempre va a estar pegado a la pared? Son consideraciones. A veces en los videos acá, viendo y preparando con la licenciada Martita, el ejemplo a veces se sale, pero porque al paciente lo han sentado a la orilla de una cama, ¿verdad? Y un paciente así, en estas condiciones que ya sabemos, pues no se arriesguen. Las medidas de seguridad nunca están de más. Si es necesario sujetarlo con una sábana cuando estemos en el hospital, ¿verdad? O la misma venda que tenga el paciente, que la tenga ya ventada y se la han dejado para que mantenga el vendaje en los miembros inferiores y no lo hace, pues veamos si tiene un par más y yo me aseguro o con la sábana o con una bata y lo aseguro a la silla. Nunca se confíe. Los frenos puestos si es en silla de ruedas.
Ya se han dado accidentes y se han dado en los profesionales. De pie, lo dejo de pie. Ay, permítame que voy a sacar esto. En ese ratito usted oye el golpe, ya se cayó. No, ¿verdad? No nos gustaría que nos pasara a nosotros, a un ser querido nuestro, pues un paciente con menos razón. Está bajo nuestra responsabilidad. Entonces, todas esas situaciones yo las tengo que considerar. ¿En qué posición lo voy a tener? Si es a la orilla de la cama, no me separo de él. Si tiene barandas, ocupo la baranda. Trabajo, yo siempre me ubico al lado afectado que estoy trabajando, no me le pongo encima al paciente. Todo eso ya se los hemos recitado más de una vez. Ejecutar cada parte elemental bajo control consciente. Por eso hablábamos de la atención, de tener el material listo y el paciente dirigido hacia el objetivo. Evitar actividades motoras o cognitivas simultáneas. Allá, por ejemplo, había un caso de la evaluación en la que la paciente va caminando y va diciendo números, frutas o vocales, ¿se acuerdan? Nombres. Pero el punto aquí es que no, el paciente, como lo que yo quiero es que tenga estrategias de movimiento compensadoras, es decir, cuando a él se le dé la dificultad de moverse, de cambiar de posición, él tiene que estar muy, muy, muy consciente de lo que quiere conseguir. Usar señales apropiadas, visuales, auditivas, somatosensitivas, para iniciar y continuar el movimiento. Ya hablábamos del pito, de un aplauso, del ritmo de una música, de tarjetas o marcas, colores específicos. Y por eso la señalización está repetido acá. Aquí no hay un problema de congelación, aquí hay un problema de estabilidad. Pero el paciente cuando está con esa inestabilidad le va a generar ansiedad. Entonces, fijarse en una marca, posicionarse en una marca, agarrarse de una de las ayudas que se le han puesto, seguir una indicación, recordar la secuencia del movimiento, va a hacer que el paciente se calme y logre y recuerde cómo debe de moverse para evitar la caída. Porque si ustedes se van a las estadísticas, estos pacientes, la mayor causa de mortalidad, es decir, se empeora su condición de salud o mueren, es por las caídas. Caídas en las que se producen fracturas de cadera, larga estancia hospitalaria, largo encamamiento, problemas de neumonías, y es lo que lo lleva a la muerte. Así es que por eso aquel video que veíamos en la mañana de preparar al paciente ante la caída, y mientras está con nosotros, con mayor razón. Siguiente. Por eso consideramos repetirlo. Aquí están las ayudas: el aplauso, el pito, números, marcar el piso. Miren, marcar el piso. Ahí ustedes me dirán, pero él camina así en zigzag. Bueno, pero no lo hace intencionalmente. Pero si lo hace conscientemente, puede ser una muy buena estrategia de movimiento compensadora para que él logre desplazarse. Las cintas, por el hecho de que resalten en los pisos, idealmente esos colores que se puedan ver. Las huellas son las que ustedes van a elaborar. Les sugiero que sean de cartón y no solo de papel, porque al poner el pie en el papel se les va a pegar y se les va a romper. Y esas las vamos a pegar con tirro, que no quede ahí señalado el salón, lo tenemos que dejar limpio, ¿verdad? Así es que, pero se van a pegar al piso. Y también ese círculo. La LIC les hablaba hasta de ese baile que hay en algunos lugares de juegos mecánicos, ¿verdad? El twister, el año pasado unos jóvenes llevaron el twister. Y bueno, dependiendo de la edad y de las capacidades y habilidades y movilidad del paciente, se puede utilizar el baile. Algunas escuelas de baile con pisadas también ahí, ¿verdad? Con las huellas en el piso, pues seguir una secuencia predecible es un buen elemento. Y el aplauso ya les dije, ¿verdad?
del ejercicio. Bueno, el ejercicio en el control motor. Hemos hablado precisamente que el control motor, la estabilidad, el movimiento controlado a la parte distal, que vaya dirigido a un objetivo, que no tenga mucho gasto de energía, que se haga con un tiempo preciso y sea preciso. Todo eso es control motor. Y bueno, ustedes han abordado desde las ponencias de la licenciada Debut y licenciado Elvis, cómo esto tiene a nivel del sistema nervioso central un orden jerárquico. Primero somos reflejos, respondemos por reflejos. Luego se instala el automatismo y lo automático, pero luego viene lo voluntario, consciente, dirigido, preciso, al punto de llegar a habilidades y destrezas. Pero aquí el paciente, porque el tono está afectado, porque el movimiento, duración, intensidad y control está afectado, el control motor lo vamos a tener que trabajar desde afuera, con elementos externos, con estímulos externos. Coordinación estática y dinámica, es decir, que el paciente, vamos a ver más adelante, y ya lo antecedíamos en la mañana también, como el paciente hay una coordinación estática, ¿verdad? Es decir, yo lo tengo sentado, ¿cómo está? Se va hacia adelante, se va hacia los lados, lo tengo de pie o en 4 puntos y hacia dónde se va. ¿Cómo voy a trabajar esa estabilidad ahí? O dinámica, mientras gatea, mientras camina, mientras usa el bastón, mientras usa el andador, mientras mueve la silla. También, ¿cómo voy a trabajar ese tronco superior, ese tronco inferior, esa visión? Regulación del tono. Ya decíamos que es hipotonía, vamos a hacer una fijación proximal y la adición de peso para darle estabilidad. Propiocepción. Además de que él cierre los ojos para saber si ubica dónde están las partes de su cuerpo, la presión es muy importante. Hacer presión profunda, también ya la vieron, ¿verdad? Cuando inhibíamos el patrón hemipléjico, hicimos rotación externa, presión profunda, tracción, aproximación. Bueno, acá la presión profunda en la zona afectada puede ser el hemicuerpo, pueden ser ambos miembros superiores, tronco completo, miembros inferiores. También es una medida que le ayuda al paciente. Hoy se habla de sábanas con peso. ¿Han oído eso? Algunas sábanas para dormir con la que usted se cobija o se arropa, o alguna prenda que sea más pesada, o colocarle una toalla doble al paciente. También eso le ayuda y lo relaja. En nuestro clima, pues es muy caliente, pero esas que son clínicas con peso, que son prescritas, más bien dicho, con peso, pues no son ni calientas, ¿verdad? Le ayuda al paciente a mantener una temperatura agradable. Pero al más no haber, pues ponerle algo que le dé más estabilidad y peso. Postura y equilibrio lo vamos a considerar en el ejercicio. El ejercicio no le va a empeorar su problema postural, no le va a hacer que la demanda sea hacia caerse. Modulación del acto motor, pues sí, de menor a mayor progresión, de menor a mayor dificultad, y es usted el que le va a dar la pauta de la velocidad, la intensidad y la duración. La inervación recíproca, ¿por qué? Porque hemos hablado de agonistas, antagonistas. Entonces, esas actividades donde el paciente activa ambos grupos musculares le favorece la estabilidad de la articulación. Entonces, no solo trabajemos en total flexión ni en total extensión, trabajemos en rangos medios, a nivel del tronco, a nivel de miembros superiores, a nivel de cuello, a nivel de miembros inferiores, trabajemos rangos medios. Predicción de posiciones. ¿A qué se quiere decir? Bueno, cuando nosotros hacemos un acto motor, siempre nos anticipamos.
¿Cómo así? Si yo quiero ahorita, hagan ustedes el ejercicio. Quieren alcanzar su lápiz, unos. Otros quieren alcanzar su botellita de agua que tienen ahí, dos. O quieren alcanzar un libro que tienen a la par o un cuaderno. Vean, háganlo conscientemente, fíjense en cómo la mano se adecua a lo que usted quiere hacer. Si usted va a agarrar el lápiz, ya lleva la precisión de los rangos de sus manos, de sus dedos. Si quiere agarrar un libro, también lleva una precisión. Si quiere agarrar la botella, también. Entonces, cuando yo me quiero mover, tengo una anticipación por la memoria de aprendizaje motor que yo tuve antes, el cuerpo tiende a dar esa respuesta. Porque usted no le va a decir qué músculo para activar, qué articulaciones, en qué rango y en qué fuerza. No lo va a hacer. Porque el cuerpo y el sistema nervioso central, como se dice, él sabe de movimiento, no sabe de músculos. Pero, sí tiene esa planificación motora. Procesos de aprendizaje de patrones motores. Va a haber que reeducarlos, no porque los haya perdido, pero sí el estar insistiendo. Yo les pongo de ejemplo que en algunos países se ha instaurado la terapia del gateo. ¿Por qué el gateo? Porque dentro del desarrollo motor grueso, y lo vamos a ver más en el módulo 8, esa actividad permite dar que con todo mi peso, yo arrojado a las partes distales, ya sea en las manos o ya sea en las rodillas, estoy haciendo un buen estímulo propioceptivo, pero no les estoy diciendo que los manden a gatear. Solo estoy dando un ejemplo de que muchas veces volver a patrones motores para conseguir la asimetría, movimiento voluntario, coordinación de un lado con respecto al otro, puede ser un buen elemento. Pero también estando sentado yo puedo hacer actividad de aprendizaje de patrones motores. Y el FNP es una muy buena secuencia. También cuando vieron el ACV, cuando yo al paciente lo visto, hay patrones en los cuales nos movemos, porque nosotros nos movemos todos en dirección de diagonal, con rangos medios. Y podemos tener muchas opciones de movimiento y patrones de movimiento diversos en distintas direcciones, tanto de miembro superior, miembro inferior, cuello, tronco superior, tronco inferior. Entonces, a eso se refiere. Yo lo puedo trabajar en las distintas gamas, utilizando esas diagonales en las cuales nos movemos. Y percepción visual espacial. También esto lo vamos a hacer más en TO, pero con la señalización y las ayudas sugestivas visuales estaríamos trabajando. Ahí está la secuencia del control motor. Cómo a lo largo del tiempo se ha ido evolucionando en el estudio de esto. Y hay muchas teorías, muchas técnicas. Por ejemplo, la teoría de sistemas dinámicos está en auge. Muchas veces se oye que recién se ha hecho un estudio que evidencia y habla del mecanismo de reflejo postural normal, la teoría cognitiva, etc. Y así van saliendo. Y no son recientes. Tienen más de 50 años algunas y todavía están en su apogeo, porque del sistema nervioso central todavía no se sabe todo, ¿verdad? Hay muchas cosas que están en hipótesis y lo único que se hace es estimular. Y lo que nosotros hacemos es eso, estimular, reeducar, fortalecer, modular con el entorno los estímulos para que haya una respuesta esperada, predecible, objetiva y precisa. Así es que ahí están las teorías. Sigamos. Y ahí está, mire, cómo nosotros podemos realizar las distintas ayudas para conseguir un objetivo. Ahí vimos las secuencias del movimiento, cómo puede pasar de una posición a otra, cómo pueden ser movimientos individuales, globales, alternando de forma simétrica, asimétrica, de forma global, de menor a mayor complejidad,
Y ahí yo le voy a poner la intensidad, la velocidad y la duración. Terapia acuática, bueno, también es otra ciencia. Nosotros en piscina terapéutica es un buen elemento. Algunos de los testimonios que tienen ahí adjuntos en los enlaces, los pacientes mencionan que les ayuda mucho. Y lógicamente, ¿verdad? Aquí en tierra, pues, tenemos la fuerza de la gravedad y por eso se habla de centro de gravedad. Si perdemos la línea media, el centro de gravedad, pues caemos porque el punto de apoyo y la base de sustentación, se pierde el punto de apoyo y la base de sustentación ya no es la necesaria ante la demanda y por eso caemos. En cambio, con la flotabilidad, no importando el peso de la persona, tomando las medidas de prevención y precaución, ahí hacemos uso de las tablas, flotadores, es una piscina con una profundidad y el terapeuta toma las medidas, ¿verdad? Es un buen, la hidroterapia en la piscina terapéutica. Las pruebas, bueno, el paciente, todavía no, el paciente en la dismetría, trabajamos la precisión. Muchas pruebas, por ejemplo, la que está haciendo el paciente cuando pruebo índice, también le pueden servir y en TO pues nos ingeniamos las actividades con las cuales puede hacer eso. En el gimnasio, ahí está en una pelota realizando el balanceo. Son complejas esas pruebas, pero va a depender de lo que el paciente pueda hacer y tiene la asistencia ahí. El paciente abajo en el canapé, ahí está con su pie, mire, dirigido hacia un objetivo que puede hacer para tener los movimientos y la coordinación, lo está haciendo ahí. El uso de la banda elástica también puede servir para la resistencia. Ustedes ya hicieron la prueba de cómo sintieron cuando la licenciada les dijo suban su brazo, bájanlo, sosténganlo. Y ahí pues con esa actividad, si no lo hacemos con el palo, ¿verdad? Y movimientos alternos. Exagerar los movimientos también es algo que ayuda a hacerlo como más allá de su rango. Y en el cerebeloso se ocupa mucho eso, hacer los movimientos muy amplios también le ayuda en la terapéutica. Siguiente. Perdón, hasta acá no he preguntado. ¿Hay algún comentario de parte de ustedes? Disculpen. ¿Algún comentario hasta la fecha? Voy a agarrar agüita en lo que piensan en la pregunta. Bien. Entonces, los ejercicios de Frenkel, ya hay unos jóvenes explicaban en qué se basa esto de Frenkel, cuáles son los principios, cuáles son las precauciones, las indicaciones a seguir. Igual se trabajan de menor a mayor complejidad y si el paciente puede estar de pie, pues puedo trabajar incluso desde las posiciones fundamentales más bajas. Trabajo componentes de movimiento, opciones de movimiento para el paciente de menor a mayor complejidad. Entonces puedo trabajar sobre rollos, pelota, balancín, con la medida de seguridad, ¿verdad? Ejercicios de bipedestación, como son las huellas. Miren, ahí están las marcas. Ahí están los aros, que los vamos a utilizar. Ya dijimos que este es uno por cada uno. Marcha con aditamentos, pues si necesita andadera o muleta o bastón, no le vamos a decir no la traiga, ¿verdad? Ese es un auxiliar. Y con ese el paciente tiene que aprender a realizar sus movimientos. Uso de Theraban, vimos allá a la señora que está con la banda amarilla. Puede hacerlo con una venda elástica o puede hacerlo con un lacito, con una tira, con una cinta. Y la hidroterapia. Hablábamos de la piscina, ¿verdad?
O si hubiera algún problema de dolor, que decíamos que por la tensión muscular que él mantiene de los músculos, pues también podemos hacer uso de compresas en la modalidad terapéutica que el paciente le favorezca y de acuerdo a la cronicidad. Siguiente. Vamos a ver esos videos. Después de esta, me muestra la 22. Solo para hacerme el... Ajá, pues sí. Veamos la siguiente. Anterior. Vamos con el primer video. Por favor. No es necesario escucharlo. Con que lo vean. Gracias. Ustedes lo van a ver más despacio. Bien. Gracias. Ahí lo vamos a detener. Ya terminó, ¿verdad? Precisamente, fíjense, ahí no está con un respaldo, pero la terapeuta le está sirviendo de apoyo. Parece que la señora por sí sola no puede caminar, pero no quiere decir que ya nunca más va a volver a caminar. Es como el lesionado medular, lo ponen en el verticalizador, aunque no vaya a caminar, porque ese sistema propioceptivo, porosificación, circulación y etcétera. También aquí a la paciente, ¿verdad? En la banda sin fin, con el arnés, y tiene el patrón de marcha. Eso es, ya está escrito, no hay que enseñárselo. Y lo vuelve y lo repite, ¿verdad? Aún con su temblor. Siguiente. Está el casito de un niño. Vean todos los elementos que han usado con él, por favor. Presten atención.
La sensación de estar de pie, vieron el tipo de incoordinación del niño, el tono, pero las pautas terapéuticas, ¿verdad? Que hayan colocado son una idea en general. Marcha con bastones. El paciente en su casa puede que tenga una puerta, puede que camine, puede que lo haga, pero ¿por qué yo me detengo a esto? Bueno, porque puede referir el paciente que gasta mucha energía, que mejor no sale por lo que se le dificulta, porque se golpea. Y miren, son bastones canadienses, bilaterales. La altura del hombre, el peso del hombre requiere que la prescripción también se considere, porque un simple bastón de los comunes, aunque fuese bilateral, no, ¿verdad? La altura de él y por qué el terapeuta habrá elegido ese y no la andadera. Bueno, las consideraciones las hacen según la evaluación. Adelante un poquito, por favor. Kate, que sí está largo. Pero le van enseñando los giros. Aváncelo más. Ustedes lo van a ver más despacio. Entonces, un paciente que no le vamos a demandar trabajar sin los bastones, ¿verdad? Miren. La conciencia de la postura, de llevar la cabeza erguida, que no el centro de gravedad se desvía más. Enseñarle a usar su energía, hacerlo con tranquilidad, controlar respiración. Siga, avanza, por favor. Es la marcha, ¿verdad? ¿Cómo le está orientando? Vuelve a entrar por la puerta. ¿Cómo controlar el movimiento en ese cambio? ¿Cómo controlar la postura? Que esté consciente de su equilibrio estático mientras solo está de pie y el dinámico mientras avanza, se mueve. Sigamos. Avancen. Vean la dificultad, ¿verdad? Las falta de equilibrio. Y ahí la consideración terapéutica de irle acompañando. No lo dejo solo. No lo dejo sola. Si hay un familiar, pues que vaya a la par también, ¿verdad? Muy bien. Siguiente. Gracias. Es en breve, también en la posición de pie, con uso de las escaleras, movimientos alternos, entrenando paso. El estiramiento, ¿se acuerdan que es bien importante preparar el cuerpo?
toda rutina de ejercicios es importante que el paciente se estire. Si previo yo hice un masaje, si previo yo usé una modalidad de hidro, frío o caliente, crío, lo que sea, o estuvo en la piscina, pues previo a todo eso yo tengo que hacer el estiramiento. El siguiente. Esta rutina es larga. La da también una, ahí demostrando cómo se pueden hacer actividades en posición sentada, ¿verdad? Insistimos, no son recetas, no es que todo esto usted se lo va a hacer todos y cada uno en el tiempo, la frecuencia y la intensidad. Ya vimos, en general, que sea un ambiente tranquilo, no más de 10 ejercicios, mínimo 8, con sesiones breves o pausas breves, más bien dicho, de respiración para que descanse, con las medidas de seguridad. Miren, ahí está usando lo que puede hacer en casa, lo que de preferencia en el estado on, cuando el medicamento, porque esto de on y off es en todos los casos. Mientras a usted le dure el efecto de un medicamento o le falta. Miren, trabajando coordinación estática, dinámica. Mire esa idea, qué bonita. Él sale de su línea media, hace movimientos amplios. Miren, como la prueba de Romberg, ¿verdad? Puede servir aquí. Bien, entonces con ese fin lo hace. Movimientos globales, alternos. Ese está bastante largo. Lo puede ir avanzando, por favor, Catherine. Pero son ideas. Y recuerden trabajar mucho el tronco. El tronco es muy importante que lo trabaje por la respiración. Contrarrestar la postura normal que va a tener. Aquel ejercicio del palito que íbamos a hacer con el Parkinson, también con él. El Parkinson, porque lo voy a llevar a la extensión y hay una buena alineación postural del tronco que lo va a llevar a cifosis. Pero en el síndrome cerebeloso va a ir a escoliosis. Está afectada en mi cuerpo, ¿verdad? Miren cómo puedo trabajar eso. Váyalo avanzando. Ustedes lo van a ver más despacio. Distintas direcciones, los rangos de movimiento y opciones de movimiento que tenemos en todo el cuerpo. Ahí solo le agregaríamos las tobilleras y las muñequeras, ¿verdad? O un palito con peso. El objeto puede llevar peso, así como vieron la botella, eran botellas con agua. Pueden ser las bolsas de azúcar, las bolsas de arroz, las bolsas de frijoles de 2 libras, de 5 libras, según es mujer u hombre, tiene capacidad de levantarlo o no. Todo eso son ideas. Opciones de movimiento hacia la rotación, voy hacia adelante. Acciones bilaterales. Siguiente. Ustedes los van a ver. Córralo. Miren. Ahí. Ajustes posturales anticipatorios, dice. ¿Qué es esto? Veamos el ejemplo, ya lo dijimos. Cómo el cuerpo, sin necesidad de dictárselo, se prepara para hacer una actividad, ¿no? ¿Qué le dice que lleve ese orden para agarrar la botella o la caja? Una botella pequeña, una botella grande. El sistema nervioso. Buena idea para hacerlo en casa. Igual lo puede hacer hacia arriba, hacia abajo, hacia adelante. ¿Ya? Son ideas, son ejemplos.
Sigamos. Las vejigas, miren por qué les hemos pedido las vejigas. O una pelota que tenga peso. Paciente lo puede hacer en su silla de ruedas, ¿verdad? Pero lo voy a amarrar si es que ya de la silla no se puede. Son ideas. Sigamos. Ahí va a decir el número. Puede hacerlo secuencial o no, por color, por dirección, a la izquierda, a la derecha, arriba, abajo, en medio, al centro, por relativo, inverso, omitiendo. Muy bien. Siguiente. A este es que le hacíamos la crítica de que no tiene la seguridad la paciente, pero ustedes ya lo saben. Son ejercicios para adultos mayores en equilibrio estático.
Gracias. Entonces no estamos jugando, ¿verdad? Tenemos objetivos, trabajar fuera de la línea media, trabajar de forma agonista, antagonista, trabajar equilibrio estático, equilibrio dinámico, trabajar en posiciones fundamentales según la condición del paciente, el estímulo cognitivo. Se dice en esas teorías que el cerebro se mueve mejor con algo externo. Porque yo puedo mover al paciente, solo agarrarle el brazo, solo agarrarle la pierna, agarrarle la cabeza y moverle el cuello. Pero si hay un estímulo externo, el cerebro se mueve mejor. Y eso desde que nacemos. Son los estímulos auditivos, visuales, propioceptivos, táctiles, vestibulares, vibratorios, gustativos, olfativos, los que nos hacen que nos movemos. Entonces eso mismo, por eso esas pautas, por eso ese material. Ay, ¿para qué piden tanta cosa? Bueno, miren, la terapeuta puede hacerlo solo con sus manos, pero si estimula doble al sistema nervioso y a los receptores en todo lo que tenemos a nivel cerebral, pues actúa mejor. No le vamos a decir a un paciente adulto, mire, vamos a jugar. Al niño le voy a decir así. Al paciente adulto le explico por qué estoy usando una vejiga, una pelota con peso, un brazalete con peso, por qué marco el piso, por qué aplaudo, por qué uso el pito, por qué uso el aro, por qué marco, por qué las tarjetas. Todo eso se lo voy a explicar al paciente. ¿Por qué frente al espejo? ¿Por qué va a la par mía? ¿Por qué me sujeta? Todo eso se lo tengo que explicar y de forma científica, porque ustedes tienen los términos y la base para podérselo explicar en las palabras sencillas, pero usted domina el tema, ¿verdad? Siguiente. Se detuvo. Ah, está corriendo. Vean qué interesante la ayuda de la banda para ofrecerle resistencia. La base inestable, la colchoneta, a nivel propioceptivo es un buen estímulo. La marcha hacia adelante, la marcha hacia atrás, talón, punta, armonía en el movimiento, orden, exageración, marcha a los lados. Todo eso es la retroalimentación o feedback.
Marcha adelante, marcha hacia atrás, marcha a los lados, con obstáculos, sin obstáculos, con seguridad. Esa resistencia que le está dando, él siente más el paso. Incluso en reeducación de la marcha lo vieron, ¿verdad? En el paciente lesionado medular. Mire acá, ya ha agregado la base inestable de la colchoneta. No es lo mismo, es como cuando usted camina sobre arena, ¿verdad? No es lo mismo. O en un césped, no es lo mismo. En una cancha sintética, césped o césped normal, no es lo mismo. Son estímulos propioceptivos. Son demandas al sistema. Puede ponerle el audio, Catherine. Creo que tienen audio estos. Por favor. Me dicen si lo escuchan. Yo no escucho. No se escucha. No, no se escucha, Li. ¿Alguien sabe cómo puedo hacer para que se escuche? Martita se cambia de ventana, pero no se preocupe, como tenemos la falla del internet, déjelo así y usted luego lo escucha. Puedes dejar de presentar y presentar la pantalla y hay una opción que dice una pestaña, dice mejor para video y animación. Respecto a los feedback, podemos usar de diferente tipo. Táctiles, propioceptivos como superficies de apoyo inestables, cerabands o lastres. Visuales como ojos abiertos o cerrados e incluso un espejo. Y auditivos como las instrucciones del fisioterapeuta, un metrónomo, el ritmo de una canción, etc. Y escogeremos unos u otros en base al objetivo que planteemos. Primero realizaremos una actividad funcional de coordinación de miembro superior y en segundo lugar una actividad de coordinación de miembro inferior. Para entrenar la coordinación en el miembro superior podemos plantear ejercicios de diferente tipo, según trabajen las diferentes funciones de este. La actividad escogida será la tarea de beber de un vaso de agua en posición de sedestación. Realizaremos un entrenamiento basado en la fragmentación de la tarea y trabajaremos la actividad mediante facilitadores y perturbadores de la tarea, así como tareas duales para mejorar la eficacia y la automatización de la actividad. Paciente en sedestación, manteniendo un buen control postural y con los ojos abiertos. Delante de él hay una superficie con 3 vasos de diferente cantidad de agua. Primero el paciente realizará un movimiento que partirá desde el vaso hasta su barbilla. Repetiremos este movimiento numerosas veces y añadiremos la prensión del objeto. A continuación, mediante la prensión, iniciaremos el desplazamiento del vaso mediante el movimiento ya trabajado. Añado rotación final cuando llega el vaso a la barbilla. Realizamos repeticiones de las diferentes secuencias. Para facilitar el movimiento, podemos usar un peso en la muñeca. Importante que siempre deje el vaso en la marca establecida, pues queremos trabajar la precisión del ejercicio. A continuación, modificamos el entorno, es decir, le pedimos que realice la misma actividad, pero con los demás vasos, los cuales tienen diferente cantidad de agua, un peso diferente, para que el paciente tenga que realizar los ajustes necesarios para poder mantener cada vaso. Por último, con el objetivo de automatizar el movimiento, añadimos otra tarea simultánea. En este caso, primero vemos una tarea dual motora y ahora una tarea dual cognitiva, nombrar ciudades españolas. Para entrenar la coordinación en el miembro inferior,
Podemos plantear ejercicios de diferente tipo según trabajen las diferentes funciones de este. La actividad escogida será la tarea de deletrear una palabra mediante su señalización con el miembro inferior. Realizaremos el ejercicio en decúbito supino. Trabajaremos una secuenciación y progresión de la tarea de la misma manera que en el ejemplo anterior. El paciente estará en decúbito supino sobre una camilla. Partirá de las dos piernas con flexión de rodilla y los pies apoyados. Trabajará con uno de los miembros y el otro estará en flexión de rodilla con el pie apoyado en la camilla. El paciente realiza movimientos en la misma dirección. Podemos realizar una facilitación táctil del movimiento que habíamos pedido para guiarle. Podemos introducir nuevas direcciones o escoger una fecha que tendrá que indicar. Tendremos que fijarnos en la posición del tobillo, en el golpe al dejar el pie en la camilla de nuevo, la velocidad a la que realiza el movimiento, y podemos modificar la tarea pidiéndole que puntee en cada casilla y luego vuelva a la camilla. Para la facilitación también podemos usar un TheraBand para aumentar la propiocepción del miembro. Por otro lado, para dificultar la actividad, podemos realizar los mismos movimientos sobre una superficie inestable como es un balón, llevando este de una letra a otra. Excelente, gracias. Vean cómo se resumen las estrategias terapéuticas, compensadoras, ayudas subjetivas, secuenciación, progresión, complejidad, dificultad. Muy bien. Hay un último, ¿verdad, Catherine? Un último video. Ese es un artículo. Es un link, sí, Lic. Sí, es un artículo que con la Martita lo veíamos interesante el año pasado, igual lo dejamos, ¿verdad? Así es que no lo cambiamos, léanlo. Y es bueno que ustedes se mantengan al tanto. Hasta hay un día, fíjense, de ataxia de Friedrich. Estar pendientes por los avances, porque uno se actualiza, porque hay estudios, porque demuestran investigaciones de pares profesionales, búsquenlo. Les retroalimenta la terminología clínica, fisioterapéutica, les habla de la epidemiología y les va dando una idea de lo que realmente se va atendiendo como población. Así es que ahí está, como una retroalimentación para que lo lean, no lo vean de menos, súmenlo a lo que van analizando. Y la última diapositiva va igual, con la idea de que también, además, para la movilidad, el paciente nosotros somos los que prescribimos esas ayudas. Va a necesitar un bastón de 1 punto, de 4 puntos. Va a necesitar una andadera, que la andadera tenga silla, o qué va a necesitar. Fíjense que aunque ahí la andadera la ha cargado de cosas para la playa, esa misma idea de ponerle peso le da estabilidad. Da estabilidad ponerle peso a la andadera. Estas tienen unas canastitas, ¿verdad? Cuando son nuevas, ahí el paciente, hay que decirle, mire, ponga ahí, siempre mantenga peso, se le va a frenar y le va a dar estabilidad. Asistencia con el otro miembro también es una buena idea para el paciente. Entonces, eso conlleva que somos nosotros los que vamos a prescribir todas las adaptaciones, ayudas, equipo o asistencia que el paciente va a requerir. No es lo primero que le digo, mire, usted va a necesitar esto. Y el familiar pues ve cómo hace y empieza y al final no lo ocupó. No, es de la evaluación exacta, precisa y detenida que usted haga y el razonamiento clínico que usted haga y todas las hipótesis que usted se plantea y va a ir corroborando, que va a ir indicando lo que el paciente va a necesitar.
porque el objetivo no es que lo haga con las ayudas, el objetivo es que lo haga con su movilidad propia. Pero si el dolor, si la limitación articular, si los temblores, si los efectos de los medicamentos no se están dando en la medida de lo posible, pues ni modo, por seguridad hay que poner algunas ayudas, pero no es lo primero. No es lo primero de llegar y decirle, mire, va a tener que cambiar la casa, la cama, la mesa, mover esto, lo otro. Si no he visto la funcionabilidad y primero la movilidad y luego la funcionabilidad del paciente. Así como en el Parkinson, todo esto va a estar determinado de menor a mayor progresión y complejidad por el estadio. Aquí va a ser según el compromiso. Y recordemos, cognitivamente estos pacientes están bien. Por eso las estrategias terapéuticas demandan de un paciente que tenga atención, memoria, lógica y vaya haciendo las pautas que nosotros le vamos indicando. Que no hable bien no quiere decir que no entienda. Y muchos de ellos pues son adultos y un adulto pues se le debe el respeto por su experiencia, su inteligencia y todo lo que ha logrado a esas alturas, ¿verdad? Ahora, si en la ataxia nos llegan jóvenes como ustedes, pues con mayor razón. No quiere decir que porque le falta vivir yo lo voy a tratar como un niño. O a un niño no siempre va a ser bebé. Entonces, le queremos ayudar en su funcionabilidad, en su movilidad, si es escolar, universitario, tiene su familia, sus hijos, ya está jubilado, pensionado, tampoco ahí muere la vida, ¿verdad? Nosotros vamos a ayudar a que este paciente conserve, conlleve y disfrute esa vida. Somos responsables, no del todo, no al 100%. Tenemos que prestar atención a si este paciente necesita la terapia ocupacional, se la voy a dar yo o en la institución va a haber alguien más que va a tomar ese papel. Lo derivo a terapia ocupacional si ese es el resultado de mi evaluación. Logopeda, terapeuta del lenguaje, obvio. Psicólogo, psiquiatra, bueno, depende de la anamnesis, él me va a decir si está teniendo las alucinaciones, si el familiar dice que de repente inventa historias, que dice que lo van a matar, que dice que no le dan de comer, que lo maltratan. No lo crean todo, ¿verdad? Y nosotros no llegamos a juzgar ni a denunciar. Lo mandamos al psicólogo, al psiquiatra y él va a determinar en qué nivel está mentalmente el paciente. Las afectaciones extras. Si bien vemos el arco, la postura, el movimiento, el tono, la propiocepción, lo vestibular, etcétera, etcétera, marcha, también la sexualidad es un aspecto. ¿Lo preguntamos nosotros? Bueno, dentro de la sexualidad, el sexo no solo es en sí se puede caracterizar solo como un movimiento mecánico, que puede verse o no comprometido en el Parkinson y el cerebeloso. Bueno, en el Parkinson vimos que está comprometido en el hombre por la disfunción eréctil, en la mujer por la falta de lubricación vaginal. En el síndrome cerebeloso, investigando a nivel del hombre, dice que por la acción mecánica no tiene problema. Por la mujer, el problema sería en el embarazo, por las caídas, los golpes que pudiera darse. Entonces, se le ayuda en esa etapa, ¿verdad? Va a ir a la materno-infantil, va a ir a su control prenatal. El punto es que también nosotros estamos al tanto de eso. El aspecto psicosocial también va a ser muy importante. Entonces, no solo es músculo, no solo es movimiento, no solo es arco, no solo es dirección, no solo es velocidad, no solo es control motor. Vamos siempre más allá. Y miren qué interesante todos los ejercicios que nos dan aquí, como el paciente, les reitero, con ayudas sugestivas, con un propósito específico definido y dirigido, el paciente responde mejor. En la manera en que usted se lo plantee, cómo lo va a hacer, para qué y el por qué, el paciente eso luego lo va a replicar, lo va a instaurar en su actividad diaria. Esa idea que usted le da al sistema nervioso central, esa secuenciación, ese descanso, esa relajación. También en el síndrome cerebeloso hacemos técnicas de relajación.
Le enseñamos a respirar. La capacidad respiratoria, la resistencia, medir niveles para llegar a una etapa en que va a ver cómo está la frecuencia respiratoria y tienen que tomar presión arterial, frecuencia respiratoria, por el compromiso a nivel estructural que va a tener por la postura. Y en la medida que el paciente vea que lo que le hacemos lo puede incorporar, le resulta beneficioso, gasta menos energía, el movimiento es más preciso, logre el objetivo, pues él lo va a ir haciendo y usted se va a sentir satisfecho porque usted el pronóstico o los objetivos que se ha planteado en la reevaluación, cada vez que el paciente llega, usted va a ver, ¿está funcionando o no? Él le dice, no me acordé, son muchos pasos. O sí, lo pude hacer y eso me sirvió para cuando me baño, eso me sirvió para cuando me doy vuelta en la cama, eso me sirvió cuando me pongo los calcetines. Pues bienvenido sea por el bienestar del paciente. Así es que es un compromiso nuestro. Y todo el registro inicia desde el primer momento, desde la condición de salud en la que yo tengo esas señales o luces rojas en el paciente que me están diciendo a este paciente lo voy a intervenir aquí, allá, mi consideración va a ser esta, mis pautas, mis principios, mis lineamientos, entiendo que también voy a descartar si está comprometido este aspecto, de estar comprometido lo voy a derivar a otro miembro del equipo, es un paciente que voy a necesitar estar viendo consecutivamente, valorando las estrategias, mis objetivos, reevaluándolo, todo. Cada paciente como tal va a ser una investigación para ustedes. El manejo de la terminología. Al expediente vamos a leer términos clínicos. Al paciente no le voy a decir, mire, vengo a tratar su bradicinesia. Ah, no sabía que tenía eso. Mire, este ejercicio es para controlar un poco su ataxia. Ah, yo tengo eso. No. Miren, hay pacientes que hasta los términos dicen, que dijo, vino una niña que me dijo que se llamaba ataxia. Si yo no le explico al paciente, yo no soy la que le voy a decir que tiene, ni le voy a ir a contar todo lo que leí en el cuadro. Disculpe, eso lo ve el médico. Yo vengo para ayudarle a mejorar su movimiento, para que usted se pueda mantener la fuerza, para que usted pueda respirar mejor, para que usted se mueva mejor, para que pueda estar más tiempo en una posición. Y luego le digo para que pueda comer. Este brazalete, esta tobillera se la traigo porque le va a ayudar a mantener el pie o el brazo más dirigido hacia lo que usted quiere hacer, etcétera, etcétera. Él se lo voy a explicar así, simple, claro, preciso. ¿De acuerdo? Esto y más, pues lo vamos a ir reforzando en la práctica. Y en el laboratorio, pues también vamos a ir dando la retroalimentación. ¿Preguntas? De lo visto este día o más atrás, le ven ya el cuerpo, como quien dice, logran determinar hacia qué vamos, de qué paciente estamos hablando, logran hacerse la idea con la teoría, con los aportes, con las explicaciones, con los videos, logran hacerse un cuadro de qué paciente es, cómo se va a manifestar, cuáles serán sus compromisos motores, sensoriales, cognitivos y qué haremos. Hola. Si gusta, cerramos la presentación, Catherine. Muy amable, le agradezco de verdad. Y los compañeros también. Sé que ya le van a dar las gracias. Bien, no hay preguntas, nos quedamos acá. Mañana no hay examen corto. El corto de lo visto este día en la mañana y en la tarde será hasta el viernes. Así es que el viernes a las 8, sí esperen
el examen corto, ¿verdad? A primera hora ahí y después seguimos y empezamos con lo que es terapia ocupacional. Así es que tienen el día de mañana, tomen una media jornada, jóvenes, sea la mañana o la tarde, vean los videos más despacio. Ahora que los van a ver, digan, esto es por esto, ¿qué significa esto? Auxíliense del glosario, de los libros que ahí tienen, y vayan avanzando para que en la medida que lo vean, pues lo vayan comprendiendo más. Y si que viene la parte de terapia ocupacional, ¿verdad? Que también es una sección que vamos a tener que reforzar. Y les insistimos, pregunten, ahorita es cuando. No quiere decir que en la práctica y con el paciente no van a preguntar. Frente al paciente no, ¿verdad? Porque si no, eso le genera desconfianza. Pero entre más herramientas llevemos, mejor. Gracias, buena tarde. Nos vemos el viernes a las 8. Mañana solo tienen la actividad, creo que de psiquiatría, ¿verdad? Así es que saludos, cuídense mucho y hasta el viernes. Feliz tarde, Lic. Gracias, licenciada. Gracias. Gracias, Lic.